Buenos días, hermanos. ¿Ahí se escucha o no? Ahí está, ¿no? No sé si ustedes vieron uno de esos primeros videos virales aquí en México de un cuate que lo paraba, creo que la policía de tránsito, no sé, era la policía, ¿no? Y estaba en su coche y decía, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Y así estoy yo ahorita, hermanos, tengo miedo. No sé qué les voy a decir, pero algo seguramente voy a decir. Bueno, la semana pasada ya el pastor Eduardo dio la introducción al libro de Esdras. Como él dijo, es un libro narrativo, es un libro histórico. Entonces no vamos a hacer tantas situaciones como en Romanos y que parece que es así, y que parece que es así, y que parece, no, a mí me parece que es diferente. No hay tanta interpretación. Hay que contar la historia, hay que leer mucho texto y vamos a entender de qué se trata. Así que quiero ponerles un poquito en contexto acerca de lo que se trata el libro de Esdras, aunque el pastor Eduardo ya lo hizo la semana pasada, aunque no estuve aquí, pero sí lo vi ahí en el YouTube, así que pude enterarme de lo que él dijo. Déjenme encontrarlo primero. Vayan ustedes también a su Biblia en el libro de Esdras. Vamos a ver el capítulo 1, versículos 1 al versículo 4 nada más. Así que es ahí en donde vamos a estar viendo capítulo 1, versículo 1 al 4 del libro de Esdras. Entonces ahí vamos a ver la diapositiva y como título, como nombre, este mensaje, esta predicación, tiene el Dios que cumple su palabra. Así que vamos a ver, vamos a leer y luego vamos a orar. Dice así la palabra de Dios. Esdras capítulo 1, versículo 1 al 4. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. El que de entre todos ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Y a todo sobreviviente en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata y oro, con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte, Señor, por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia hacia nosotros. Gracias porque nos permites estar aquí para leer, para escuchar tu palabra, para que ella nos informe y también nos transforme, Señor, para que nuestros corazones se llenen de gozo al ver que eres un Dios fiel a tu palabra, fiel a tus promesas, Padre. Queremos salir de aquí animados, entendiendo que tú, nuestro Dios, eres un Dios que siempre va a cumplir sus promesas, Señor. Te damos gracias, te alabamos, te honramos y glorificamos tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a ver ¿cuál es el telón de fondo de este libro de Esdras? ¿Qué es lo que había sucedido? ¿Cuál es la historia detrás de estos 4 versículos? Recordemos un poco. El reino de Israel, el pueblo de Israel se había dividido algunos años antes. Recordemos, era un solo pueblo, un solo reino cuando estuvo David, cuando estuvo, ¿cómo se llamó el hijo de David? Salomón, después vinieron otros, pero hubo un momento cuando el reino fue dividido. Se hizo el reino del norte y el reino del sur, ¿sí lo recuerdan? ¿Cuál era el reino del norte? Alguien que me diga. Israel, ¿y cuál era su capital? Samaria, ¿verdad? ¿O era al revés? Creo que sí, ¿no? Y el reino del sur era Judá y su capital, Jerusalén. Entonces, esta historia se lleva a cabo en el reino del sur.
Eh, a partir de que el pueblo o de que este reino se divide, por eso es cuando en el libro de Crónicas, en el libro de Reyes, dice, y tal rey o tal persona reinó en Samaria, y tal reinó en Jerusalén. Y así va diciendo, uno reinó aquí, otro reinó aquí. Y generalmente los reyes del norte habían sido muy impíos. En el sur parece que la historia era un poco diferente y había unos un poco que adoraban a Dios y otros que sí eran bastante contrarios a lo que la palabra de Dios les dictaba de cómo deberían ser por ser el pueblo de Dios. Recordemos que el pueblo de Dios fue puesto por Dios para ser un testimonio para las demás naciones, para que con su luz, para que con las vidas que ellos llevaran, fueran de ejemplo a los demás y de esa manera anunciaran que hay un Dios vivo, que hay un solo Dios que es verdadero, que transforma y que cambia vidas y que está al cuidado de su pueblo. Pero para este momento vamos a ver cómo Dios va a cumplir su palabra en contra de su pueblo, pero también a favor de su pueblo. Vamos a ver el punto número 1 que va a aparecer ahí, cuando Delia le dé un clic. Dios cumple su palabra, ¿sobre qué? Sobre el cautiverio de su pueblo. Vean el texto de Esdras. En el primer año, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías. Es decir, lo que está pasando aquí, o lo que va a pasar aquí, Jeremías ya lo había dicho años antes, ya lo había profetizado. ¿Qué es lo que dijo Jeremías? Jeremías habló acerca del cautiverio que venía sobre el pueblo. Vamos a Jeremías, ahí están los versículos. A ver, dale otro clic. Ahí aparecen varios versículos que vamos a ir buscando y vamos a ir leyendo. Si tú vas al libro de Jeremías, en el capítulo 25, versículos 1 al 11, vas a encontrarte esta historia de esta profecía que Jeremías da sobre el pueblo de Judá. Vamos a Jeremías, capítulo 25, versículos 1 al 11. ¿Están ahí todos? Muy bien. Dice así, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá, en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Este era el primer año de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual el profeta Jeremías habló a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén, diciéndoles, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta hoy, en estos 23 años ha venido a mí la palabra del Señor, y les he hablado repetidas veces, pero no han escuchado. Y el Señor les envió repetidas veces a todos sus siervos los profetas, pero ustedes no escucharon ni pusieron atención. Ellos les decían, vuélvase ahora cada uno de su camino y de la maldad de sus obras, y habitarán en la tierra que el Señor les dio a ustedes y a sus padres para siempre. No vayan tras otros dioses para servirles y postrarse ante ellos. No me provoquen a ira con la obra de sus manos y no les haré ningún mal. Pero no me han escuchado, declara el Señor. De modo que me provocaron a ira con la obra de sus manos para su propio mal. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, por cuanto no han obedecido mis palabras, mandaré a buscar a todas las familias del norte, declara el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Los traeré contra esta tierra y contra sus habitantes, y contra todas estas naciones de alrededor, los destruiré por completo, y los haré objeto de horror, de burla y de eterna desolación. Además, haré cesar de ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, el sonido de las piedras de molino y la luz de la lámpara. Toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán 70 años al rey
de Babilonia. Entonces, ¿cuál es la profecía o la advertencia que Jeremías está dando al pueblo judío? Dice, durante 23 años les he hablado. Durante 23 años el Señor, por medio de Jeremías, había advertido al pueblo, pero ¿cuál fue la reacción del pueblo? Dice, no quisieron escuchar, no escucharon con atención, no quisieron escuchar, y en lugar de escuchar las advertencias de Dios, fueron detrás de los ídolos. Y entonces el Señor pone una sentencia sobre su pueblo. Bueno, no quieren escuchar. Imagínate un pueblo que durante 23 años ha estado escuchando advertencia tras advertencia. Si no cambias tu manera de vivir, si no te arrepientes de tus caminos de idolatría, voy a traer a gente del norte que va a conquistarte, que te va a sacar de esta tierra y te va a llevar a tierra extranjera. Qué malos estos compas, ¿no? Qué malos este pueblo, ¿no? Qué tercos y qué necios, ¿verdad? Pero como siempre digo, este texto es un espejo donde me veo reflejado. ¿No te ves tú reflejado allí? ¿Cuántas veces el Señor nos dice una y otra vez? Cambia tu manera de vivir, estás viviendo de manera equivocada. No estás observando la palabra del Señor, no estás tratando de seguir sus mandamientos. Pero ¿cuál es nuestra reacción? Nuestra reacción muchas veces es la misma que el pueblo de Judá. No escuchamos, no ponemos atención y el Señor nos advierte, mira, si no cambias esta manera en que estás viviendo, te va a pasar esto. Mira las consecuencias de la vida que estás llevando. ¿Y cuál es nuestra reacción? No hay reacción, como si nadie nos estuviera hablando. Mi mamá siempre dice, lo que te digo te entra por un oído y te sale por el otro. Somos similares al pueblo de Israel, es un espejo, es un reflejo de nuestras propias vidas. Vemos cómo estos hombres eran sordos, necios, tercos, como se les quiera llamar, pero nosotros somos exactamente igual. Y el Señor les advierte una y otra vez durante 23 largos años. Manda a sus profetas, manda a sus siervos a advertirles, pero ellos no escuchan. Hasta que llega el tiempo en el que el Señor levanta a Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Y cómo lo llama el Señor? Nabucodonosor, mi siervo. Imagínate un hombre pagano que no conoce a Dios, es llamado siervo del Señor. ¿Y en qué manera Nabucodonosor va a servir al Señor? En que va a llevar al pueblo de Dios cautivo. ¿Para qué? Para que aprendan que Dios, cuando habla, ¿qué es lo que hace? Cumple, siempre va a cumplir. Esto parece que fue perjudicando a su pueblo, pero realmente no. Estaba beneficiando a su pueblo, sacándolos de su tierra, llevándolos a un lugar extranjero. Hay un dicho que no sé si se lo saben, estoy seguro que sí, que dice algo así como, ahora sí vas a aprender lo que es amar a Dios en tierra ajena o en tierra extraña. Y es exactamente lo que Dios le va a enseñar a su pueblo. Van a aprender a amar a su Dios en una tierra extraña, en una tierra ajena. Porque bueno, vamos a ver luego la gran conquista que Nabucodonosor va a hacer a esta tierra, a este pueblo de Judá. Entonces, ¿qué dice Jeremías? He hablado durante 23 años, no han escuchado, por lo tanto, va a venir Nabucodonosor y los va a llevar cautivos. Y posiblemente estos amigos dijeron, es cierto, 23 años han pasado y no ha pasado nada, ¿verdad? Hasta ahorita estamos todo bien, todo tranquilo por aquí. Seguramente si Jeremías es un cuate de esos revoltosos, ¿no? Que les gusta andar amenazándonos. Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos ahora al segundo libro de Reyes. Vamos a volver atrás. Segundo libro de Reyes. En el capítulo 24, versículos
1 al 4. Escucha lo que dice. En los días de Joacim subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joacim fue su siervo por 3 años. Después se levantó y se rebeló contra él. Entonces el Señor envió contra Joacim bandas de caldeos, bandas de arameos, bandas de moabitas y bandas de amonitas, y las envió contra Judá para destruirla, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de sus siervos los profetas. Ciertamente por mandato del Señor sucedió esto contra Judá, para quitarlos de su presencia, por los pecados de Manasés, por todo lo que había hecho, también por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente, y el Señor no quiso perdonar. Entonces Joacim se vuelve uno de los reyes ahí, se vuelve siervo de Nabucodonosor, pero de repente este Joacim se rebela en contra de Nabucodonosor. Entonces, ¿qué hace Dios? Manda bandas de personas y para que vayan y empiecen a pisotear al reino de Judá. Y dice, ¿por qué lo hizo? Porque el Señor no quiso perdonar. Hubo un tiempo cuando el Señor les dijo, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. No quisieron, ahora sí dice el Señor, bueno, ahora aunque se arrepientan, ¿qué dijo? Pues yo ya no quiero, se acabó el tiempo, se acabó el momento de volver al Señor. Y esto me recuerda a un versículo en Hebreos que dice, he aquí el día de salvación. Es hoy cuando el hombre que entiende su pecado, que está perdido, necesita arrepentirse y volver su rostro al Señor, que es el único que por medio de Jesucristo nos da salvación. Ellos tuvieron la oportunidad por largos años, no lo hicieron. Ahora el Señor dijo, se acabó el tiempo, no hay más, van a ser conquistados y hagan lo que hagan, no hay vuelta atrás. El Señor cumple su palabra. Mira lo que dice ahora el versículo 10 al versículo 14 de ese mismo pasaje. En aquel tiempo, los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron a Jerusalén y la ciudad fue sitiada. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a la ciudad mientras sus siervos la tenían sitiada. Joaquín, rey de Judá, se rindió ante el rey de Babilonia. Él y su madre y sus siervos, sus jefes y sus oficiales. El rey de Babilonia lo apresó en el año 8º de su reinado. Nabucodonosor sacó de allí todos los tesoros de la casa del Señor, los tesoros de la casa del rey, y destrozó todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho en el templo del Señor, tal como el Señor había dicho. Y se llevó en cautiverio a todo Jerusalén, a todos los jefes, a todos los hombres valientes, 10,000 cautivos y a todos los artesanos y herreros. Nadie quedó excepto la gente más pobre del país. Entonces el Señor, ¿qué es lo que está haciendo? Está cumpliendo su palabra. No era una amenaza, era una advertencia. Si no te arrepientes, esto es lo que te va a pasar. Y llegó el tiempo. Vino Nabucodonosor y dice que sitió la ciudad. Era la manera de conquista en esos tiempos. Las ciudades eran ciudades amuralladas, tenían grandes murallas, muy gruesas y muy altas. Siempre me gusta mencionar el Señor de los Anillos porque me lleva a esa imagen. ¿Recuerdan esa guerra ahí, cuando están todos peleando? ¿Qué es lo que hay? Hay una ciudad y una gran muralla que rodea la ciudad. Entonces los orcos, los enemigos están aquí fuera, y los arqueros y los elfos y todos están sobre la muralla tratando de defender la ciudad. Bueno, en este caso quizás la conquista era un poco diferente. Lo que ellos hacían era sitiar la ciudad. Ponían su ejército a todo alrededor de la ciudad, de la muralla, y ¿saben qué hacían? Se sentaban a esperar. ¿A esperar qué? A que las provisiones de los que estaban dentro de la ciudad se terminaran. Quizás tenían gran provisión para varios años, pero iba a llegar el momento en que estas provisiones, esta comida y el agua que tenían se iba a terminar. Y es lo que hicieron ellos. Sitiaron la ciudad, se pusieron alrededor y esperaron pacientemente hasta que la ciudad cayera. Entonces se sentaron allí hasta poder conquistar. Y hay relatos
horrendos acerca de estos sitios a ciudades. Cuando fue conquistada creo que era el reino del norte por Asiria, fue algo similar. Y si ustedes leen, creo que es también en Reyes me parece, no recuerdo en dónde, dice que era tanta el hambre que las personas tenían que las mujeres, o hubo unas mujeres, dos mujeres que dijeron, oye, vamos a cocinar hoy a tu hijo y mañana cocinamos al mío para comérnoslo. Y entonces una mujer fue y se quejó, oye, esta mujer ayer me dijo, vamos a cocinar a tu hijo para comérnoslos y mañana cocinamos al mío. Y la otra comieron al hijo el primer día, al hijo de una, y cuando le tocaba al hijo de la otra, pues la mujer no quiso, no, este es mi hijo, ¿cómo nos lo vamos a comer? Pero esa era la manera de conquistar, quitándoles las provisiones para sentir hambre, y pues, ¿qué tenían que hacer? Pues abrir las puertas y el ejército entraba libremente a conquistarlos. Vamos a ver lo que dice Segunda de Reyes, ahora en el capítulo 25, capítulo 1, versículo 1 al 14, dice, y en el 9º año de su reinado, en el 10º mes, el día 10 del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, acampó contra ella y construyó un muro de asedio alrededor de ella. La ciudad estuvo sitiada hasta el 11º año del rey Sedequías. A los 9 días del mes cuarto, el hambre era tan grande en la ciudad que no había alimento para la población. Y al ser abierta una brecha en la ciudad, todos los hombres de guerra huyeron de noche por el camino de la puerta entre las dos murallas, junto al jardín del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y se fueron por el camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos persiguió al rey y lo alcanzó en los llanos de Jericó, y todo su ejército se dispersó de su lado. Entonces capturaron al rey y lo trajeron al rey de Babilonia en Ribla, y éste lo sentenció y degollaron a los hijos de Sedequías en su presencia, y a Sedequías le sacó los ojos, lo ató con cadenas de bronce y lo llevó a Babilonia. En el mes quinto, a los 7 días del mes, en el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa del Señor, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. Prendió fuego a toda casa grande. Todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó las murallas alrededor de Jerusalén y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y al resto de la multitud, los llevó en cautiverio. Nabuzaradán, capitán de la guardia. Pero el capitán de la guardia dejó a algunos de los más pobres del país para que fueran viñadores y labradores. Los caldeos hicieron pedazos las columnas de bronce que estaban en la casa del Señor, y las basas y el mar de bronce que estaban en la casa del Señor, y llevaron el bronce a Babilonia. También se llevaron las ollas, las palas, las despabiladeras, las cucharas, y todos los utensilios de bronce que se usaban en el servicio del templo. El capitán de la guardia se llevó además los incensarios y los tazones de lo que era de oro puro y lo que era de plata pura. Entonces vemos que hay 3 incursiones de Nabucodonosor al reino, sobre Jerusalén, sobre el pueblo de Judá. Ya acabamos de leer las 3. La primera fue en el año 605 antes de Cristo. Hubo una segunda, 597 antes de Cristo, y la tercera, que es la más terrible, es la del 586 antes de Cristo. Cuando vienen, destruyen el templo, lo queman todo y se llevan los utensilios del templo de Salomón a Babilonia. Todo el oro, la plata, todo absolutamente se lo llevaron a Babilonia. Y siempre llevaban a las mejores personas al cautiverio, y a los más pobres, a los más débiles, los dejaban allí en la tierra para que pues siguieran sobreviviendo como podían. Entonces nos encontramos con una ciudad devastada, con un templo quemado, destruido, con los utensilios que servían para el servicio de adoración a Dios, llevados a Babilonia junto con los cautivos. Entonces la conquista fue terrible sobre el pueblo de Judá. Y vemos cómo Dios está cumpliendo su
palabra. Si no se arrepienten, voy a venir sobre ustedes y va a haber destrucción. Y es la misma advertencia que hace hacia nosotros. Y muchas veces, incontables veces, no las queremos escuchar porque pensamos, no va a pasar nada. Una vez más y ya está. Una vez más y me retiro. No, el Señor sentencia, y cuando sentencia no hay marcha atrás. Le pasó a su propio pueblo. Pero como dijimos, les pasó para su propio bien. Y no solamente lo habla aquí el Reyes, también si vamos a Daniel, que fue uno de los que vivió en el exilio en Babilonia, también lo va a confirmar. Vamos a leer solamente Daniel capítulo 1, versículo 1 y 2. Vean lo que dice el capítulo 1, versículo 1 y 2 de Daniel. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. Esto se los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Aquí está escribiendo alguien que vivió el cautiverio en Babilonia, junto con sus otros compañeros, junto con sus otros amigos. Entonces, las palabras de Dios, las advertencias de Dios, siempre se van a cumplir. Y es algo que debe despertarnos y debe advertirnos. Y si no estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, necesitamos arrepentirnos, dar media vuelta y seguir el camino que el Señor nos está trazando. Vamos a seguir al segundo punto. Dios cumple su palabra en cuanto a Ciro. Vamos a volver a Esdras un ratito. ¿De quién está hablando Esdras? Bueno, de Ciro, ¿verdad? Dice en el primer año, déjenme encontrarlo porque luego se me pierde. En el primer año de Ciro, rey de Persia. ¿Quién era este Ciro? Bueno, los profetas también habían hablado acerca de Ciro. No era un cuate que apareció de repente en la historia y que nadie sabía quién era, sino que los profetas, algunos de ellos, Isaías especialmente, habla acerca de Ciro, por lo menos 150 años antes de que estos eventos sucedieran verdaderamente. Así que vamos a ver cómo el Señor cumple su palabra acerca de lo que va a hacer con este hombre llamado Ciro. Vamos a Isaías 44. Isaías 44, versículo 21 al 28. Isaías 44, 21 al 28 dice así: Mas ahora escucha, Jacob, siervo mío, Israel a quien yo he escogido. Así dice el Señor que te creó, que te formó desde el seno materno, y que te ayudará. No temas, Jacob, siervo mío, ni tú, Jesurún, a quien he escogido, porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Ellos brotarán entre la hierba, como sauces junto a corrientes de agua. Este dirá: yo soy del Señor. Otro invocará el nombre de Jacob, y otro escribirá en su mano: del Señor soy, y se llamará con el nombre de Israel. Así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién como yo que lo proclame y lo declare? Sí, que en orden lo relate ante mí. Desde que establecí la antigua nación, que les anuncien las cosas venideras y lo que va a acontecer. No tiemblen ni teman, porque no se lo he hecho oír y lo he anunciado desde hace tiempo. Ustedes son mis testigos. Perdón, estoy equivocado, ¿verdad? Ando leyendo muy atrás. Era el 21, perdón. Dice: recuerda estas cosas, Jacob. Pero estamos hablando del mismo contexto. Dice: recuerda estas cosas, Jacob,
Y tú, Israel, porque eres mi siervo, yo te he formado, siervo mío eres, Israel, no me olvidaré de ti. He disipado como una densa nube tus transgresiones y como espesa niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te he redimido. Griten de júbilo cielos porque el Señor lo ha hecho. Griten de alegría profundidades de la tierra. Prorrumpan montes en gritos de júbilo y el bosque y todo árbol que en él hay, porque el Señor ha redimido a Jacob y ha mostrado su gloria en Israel. Así dice el Señor, tu Redentor, el que te formó desde el seno materno. Yo, el Señor, creador de todo, que extiendo los cielos, yo solo y afirmo la tierra sin ayuda. Hago fallar los pronósticos de los impostores, hago necios a los adivinos, hago retroceder a los sabios y convierto en necedad su sabiduría. Yo soy el que confirmó la palabra de su siervo y cumplo el propósito de sus mensajeros. El que dice de Jerusalén será habitada y de las ciudades de Judá serán reedificadas y sus ruinas levantaré. Yo soy el que dice a la profundidad del mar, sécate, y yo secaré tus ríos. El que dice de Ciro, él es mi pastor, y él cumplirá todos mis deseos. Y dice de Jerusalén, será reedificada, y al templo serán echados tus cimientos. ¿Qué es lo que está profetizando Isaías? Está diciendo que Jerusalén, la que ha sido destruida y quemada y dejada en cenizas, va a ser reedificada. ¿Y quién va a ser el siervo al que él va a usar? A Ciro. ¿Y cómo llama a Ciro? Él es mi pastor. Imagínate de lo que está hablando de este hombre, que no conocía al Señor. Era un hombre impío, un hombre idólatra. Él tenía sus propios dioses a los cuales él adoraba. Pero el Señor habla de él muchos años antes de que esto sucediera. Este es Ciro, es mi siervo, es mi pastor. Él va a reedificar mi ciudad, va a reedificar mi templo otra vez. Y vamos a Isaías 45, del 1 al 7. Así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien he tomado por la diestra para someter ante él naciones y para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas, para que no queden cerradas las entradas. Yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos, romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus barras de hierro. Te daré los tesoros ocultos y las riquezas de los lugares secretos, para que sepas que soy yo, el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Por amor a mi siervo Jacob y a Israel mi escogido, te he llamado por tu nombre. Te he honrado aunque no me conocías. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te fortaleceré aunque no me has conocido, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo, el Señor, es el que hace todo esto. ¿Qué está haciendo el Señor? Está dejando claro quién es Él. Este soy yo. Y por amor a mi pueblo, por amor a Jacob, voy a levantar a Ciro y lo voy a tomar como mi siervo y lo voy a usar en gran manera para dar liberación a mi pueblo que ha estado cautivo durante 70 años. Entonces el Señor va a usar a este hombre en gran manera, pero antes le deja claro quién es Él. Yo te uso, Ciro, o yo voy a usar a Ciro no por quién es Ciro, sino por quién soy. ¿Quién soy yo? Yo soy el que hace la luz, el que hace el bien, pero también el que hace que caiga calamidad sobre el pueblo desobediente. No calamidad simplemente para destruirlos, sino calamidad para que haga volver el rostro de su pueblo hacia Él mismo. Y es lo que necesitamos entender, hermanos, cuando viene calamidad a nuestras vidas. No es para decir, híjole, qué malo es Dios. Mira lo que hago por Él y mira lo que pasa conmigo. No, sino es para entender que quizás no estamos haciendo las cosas bien y para entender que necesitamos postrarnos de rodillas y voltear nuestro rostro hacia Dios y reconocer quién es Él
Y nos manda calamidades, ¿para qué? Precisamente para que nuestro rostro voltee a mirar su poder, su bondad, su misericordia, porque aún en la calamidad Dios nos está mostrando su gracia, su bondad y su misericordia. Y es lo que le va a pasar a su pueblo. Bueno, ¿qué pasó? ¿Quién conquistó el reino de Judá, dijimos? Nabucodonosor, ¿rey de dónde? De Babilonia, ¿verdad? ¿Y Ciro de dónde era rey? De Persia, ¿verdad? Reinos completamente diferentes. ¿Qué es lo que sucedió en la historia? Hubo un cambio de gobierno. Nabucodonosor reinó por varios años. Después de Nabucodonosor, ¿recuerdan el libro de Daniel? Capítulo 5 más o menos viene la historia de Nabucodonosor, donde este cuate hace una gran estatua, ¿no?, de su misma persona, y dice, ahora sí todos tienen que adorar esta estatua. Y de repente tiene un sueño y como que se ve cosas que se va a convertir en un animal así bien, bien feo, y llama a sus sabios, ¿no? Interpreten este sueño, ¿qué quiere decir? Y nadie puede. Y se entera de Daniel y trae a Daniel, un hombre sabio que interpretaba los sueños. Y Daniel le revela lo que va a pasar, y realmente le sucede. Y este hombre, a causa de su orgullo, a causa de su corazón enaltecido, ¿qué es lo que le pasa? Pues Daniel dice que se vuelve un animal que comía el pasto y entre las bestias del campo, hasta el día en que él reconoce que todo lo que él tiene, que todas sus posesiones, que todo su poder no viene de él mismo, sino que viene y le ha sido dado por Dios. Y en ese momento Nabucodonosor recobra su reino. Después de Nabucodonosor viene su nieto, que se llamaba Belsasar. Pero para cuando Belsasar llega al poder, ya viene un hombre que Daniel llama Darío el Medo. Estaba investigando un poco quién era este Darío y no hay registro extra bíblico acerca de él. En la historia no hay un registro arqueológico ni nada que se haya encontrado acerca de él. Algunos dicen que es el mismo, es posiblemente que sea el mismo Ciro, simplemente conocido por otro nombre. Algunos dicen que este Darío era alguien muy cercano a Ciro y que Ciro le dio el poder para gobernar al reino de Babilonia que van a conquistar ellos. Entonces hay una noche cuando Babilonia está sitiada también ahora por los medos, por los persas, y ¿saben qué hace Belsasar? Bueno, llama a todos sus cuates y va a haber fiesta aquí, amigos. Ponen la lona esa, ¿no?, las luces, el grupo ahí, la banda por ahí atrás, y pues empiezan, ¿no?, las coronas y todo a tomar. Y en algún momento se les ocurre, me acuerdo que Nabucodonosor cuando conquistó trajo las copas ahí del templo de esos cuates de los judíos, pues tráiganselas pues en copa de oro ha de saber mejor la corona, ¿no?, los vinos y todo, y se lo traen. Y en ese mismo instante dice que hay una escritura en la pared que le revela a Belsasar que ya estuvo, se acabó el reino de Babilonia. Y en esa misma noche, Belsasar muere y llega al poder Darío, que puede ser el mismo Ciro, o puede ser alguien muy cercano a Ciro. Pero llegan al poder los persas, y es ahí donde la historia cambia. Pero si se dan cuenta qué es lo que está pasando, si nosotros nos ponemos a ver la historia de la redención, imagínate, un pueblo al que se le ha prometido que un Mesías va a venir a salvarlos. Pero ahora este pueblo ya no está en su pueblo. Este pueblo no tiene un templo donde Dios pueda ser adorado. O sea, ya no existe el pueblo prácticamente. Existe, pero ahí lejos de su propia tierra. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Está orquestando todo y está cambiando todo, social y políticamente, preparando la venida de su Hijo. Es lo que Él está haciendo. Él está obrando. Ese es el lugar de Esdras en esta historia de la redención. Dios está preparando el panorama porque el Mesías va a venir. ¿Y qué necesitaba el Mesías? Necesitaba un pueblo, necesitaba un
un templo donde Dios sería adorado. En este momento no lo hay, pero pronto va a venir, porque ¿cuál fue el edicto de Ciro? ¿Recuerdan? Que vuelvan a su tierra. Bueno, Esdras dice así: para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, el Rey de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. ¿Qué es lo que Dios hace en el corazón de Ciro? Dice que mueve el corazón, el espíritu de Ciro, para que pueda reconocerlo como aquel que es el dador de todo poder, de todo lo que tú puedas tener. Y dice, Él me ha dicho, Él me ha dado instrucción de que yo le edifique una casa en Jerusalén. ¿Y cómo le va a hacer? No va a ir Ciro personalmente a construir, ¿verdad? Va a llamar a todo aquel que pertenezca al pueblo, el que de entre todos ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Leyendo un poco, dice que era la manera de conquistar de los persas. Al contrario de los babilonios que llegaban, conquistaban y llevaban a la gente cautiva, este hombre, Ciro, ¿qué es lo que hacía? Para de alguna manera congraciarse con los esclavos, no solamente de Judá, sino de todos los pueblos que habían conquistado, les daba permiso de que volvieran otra vez a habitar la tierra de donde habían sido sacados. Pero es de esta manera como Dios está cumpliendo su plan. Va a permitir que su pueblo vuelva para que le edifiquen una casa. Y es la tarea que va a hacer primero Zorobabel, del capítulo 1 al 6. Este libro se divide en dos partes. Capítulo 1 al 6, vuelve Zorobabel con varios a tratar de construir el templo. Después va a volver Esdras, del capítulo 6 al capítulo 10, me parece. Y van a volver a hacer el templo y van a instaurar nuevamente el culto a Dios. Y va a haber un tercer regreso con Nehemías, que se va a ver en el libro de Nehemías, para reconstruir la muralla de la ciudad. Pero Dios está obrando en la obra de redención. Entonces hemos visto, Dios cumple su palabra sobre el cautiverio de su pueblo, sobre Ciro, que había sido profetizado que Ciro iba a ser un siervo de Dios, aunque Ciro no conocía a Dios realmente. Y un tercer punto y último, ya nos vamos. Dios cumple su palabra sobre la liberación de su pueblo. Estaba profetizado su cautiverio, estaba profetizado sobre Ciro, pero también estaba profetizada la liberación de su pueblo. Dios les daba esperanza. Van a ir cautivos, sí, pero el tiempo que van a estar ahí va a tener fin y los voy a volver otra vez a la tierra que les pertenece. Vamos a ver Jeremías 25, 12 al 14. Jeremías 25, 12 al 14. Después que se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a esa nación por su iniquidad, declara el Señor. Y a la tierra de los caldeos la haré una desolación eterna. Y traeré sobre esa tierra todas las palabras que he hablado contra ella, todo lo que está escrito en este libro que Jeremías ha profetizado contra todas las naciones. Pues también a ellos los harán esclavos muchas naciones y grandes reyes, y les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Entonces dice el Señor, después que pasen 70 años, voy a llevar castigo ahora sobre el pueblo, sobre el reino de Babilonia, sobre el reino que había conquistado al pueblo de Judá y los había llevado cautivos. Entonces dice, 70 años van a pasar, luego voy a llevar juicio sobre esta nación y ustedes van a ser liberados. Jeremías 29 del 1 al 14. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos del destierro, a los sacerdotes, a los profetas
y a todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado al destierro de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió después de salir de Jerusalén el rey Jeconías, junto con la reina madre, los oficiales de la corte, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los herreros. La carta que fue enviada por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes Sedequías, rey de Judá, envió a Babilonia. A Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envié al destierro de Jerusalén a Babilonia: edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, tomen mujeres y tengan hijos e hijas, tomen mujeres para sus hijos y den sus hijas a maridos que den a luz hijos e hijas, y multiplíquense allí y no disminuyan, y busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado, y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, que no los engañen sus profetas que están en medio de ustedes, ni sus adivinos, ni escuchen los sueños que tienen, porque les profetizan falsamente en mi nombre. Yo no los he enviado, declara el Señor. Pues así dice el Señor: cuando se les hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Ustedes me invocarán y vendrán a rogarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré hallar de ustedes, declara el Señor, y restauraré su bienestar y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los expulsé, declara el Señor, y los traeré de nuevo al lugar desde donde los envié al destierro. El Señor les dice: van a ser llevados cautivos, su ciudad va a ser destruida, pero a donde vayan, a donde sean llevados, continúen su vida normal, cásense, tengan hijos, siembren, cosechen. Y hay algo importante: y no disminuyan, sigan creciendo en número. ¿Por qué? Porque hay esperanza para ustedes. Voy a traerlos nuevamente a la tierra de donde han sido sacados. Y a cada rato dice: declara el Señor, declara el Señor. El Señor lo está diciendo, yo lo estoy diciendo. Tengan por cierto, tengan por seguro que esta palabra va a ser cumplida al pie de la letra. Ninguna promesa va a faltar. Ustedes como pueblo van a ser restaurados. De todos los lugares a donde sean llevados, yo los voy a recoger nuevamente. Y vemos el último versículo en Daniel capítulo 9, versículos 1 al 6. Ahí vamos a encontrar una oración que el profeta Daniel, hace. Daniel 9, versículo 1 al 6. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que, por palabra del Señor que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Volví mi rostro a Dios el Señor para buscarlo en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije: ay, Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que lo aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Daniel dice: yo entendí que íbamos a estar ahí cautivos 70 años, y entonces Daniel hace una oración, pues confesando el arrepentimiento y el pecado que entendía que había cometido su pueblo. Nos has hablado un montón de veces, hablaste a nuestros príncipes, a nuestros reyes, y no quisimos escuchar y no nos arrepentimos de nuestro pecado.
Pero el Señor, cuando llega el momento, cuando se cumplen estos 70 años, en el año 538 antes de Cristo aproximadamente, viene Ciro y deja en libertad a los cautivos, los deja volver a su pueblo, los deja volver a su tierra, para que vayan y reedifiquen otra vez, para que la ciudad sea levantada, para que el templo sea levantado, para que Dios vuelva a ser adorado en medio de su pueblo, para que las murallas vuelvan a ser edificadas. Entonces el Señor siempre va a cumplir sus promesas. El Señor cambia el curso de la historia para preparar la venida de su Hijo Jesucristo. Imagínate, Dios es capaz de cambiar el curso de la historia, de poner a un rey o de quitar a un rey y poner a otro para cumplir sus propósitos. Y nosotros muchas veces dudamos del poder de nuestro Dios y decimos, ¿será que Dios puede cambiar la circunstancia que estoy viviendo? ¿Será que Dios puede cambiar mi matrimonio que se ha tornado difícil? ¿Será que Dios puede cambiar a mi esposo, ese cuate? No, nadie lo cambia. Imagínate si pudo cambiar el curso de la historia, ¿cómo no va a poder cambiarnos a nosotros? ¿Cómo no va a poder transformar nuestras circunstancias? Claro que puede. Y hoy necesitamos, hermanos, salir de aquí confiando en ese Dios que cumple sus promesas y cambia las circunstancias para el favor de su pueblo, en beneficio de sus hijos, aunque ese beneficio muchas veces parece una calamidad, así como le pasó al pueblo de Israel. Y solamente para terminar, algo interesante en Esdras, vamos a volver a Esdras. Dice el versículo 4, y a todo sobreviviente en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata y oro, con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. ¿Qué les recuerda este versículo? ¿Les recuerda algún otro pasaje en la Biblia? A ver, ¿qué evento les recuerda? ¿No? ¿No adivinan? No puede ser, hermanos. ¿Qué está pasando? ¿No les recuerda el Éxodo? ¿No les recuerda cuando el pueblo va a salir de Egipto y qué es lo que hacen? ¿Cuáles son las instrucciones que Moisés les da? Vayan a los vecinos y a los egipcios y díganles que les den oro y les den plata y les den un montón de todo lo que quieran, ellos les van a dar, porque han ganado el favor del pueblo por la gracia de Dios. Y estamos viendo otro éxodo. Una vez más el pueblo de Dios sale del cautiverio. ¿A qué iba el pueblo de Dios al desierto según el Éxodo? Iban a servir a Dios, ¿no? Iban a adorar a Dios. E iban a hacer lo mismo ahora, regresando a su pueblo, regresando a su tierra. Iban para que su ciudad fuera levantada y para que Dios fuera adorado en medio de ellos. Así que ese es el Dios que cumple su palabra. Ese es nuestro Dios. Y como Él mismo dijo, y no hay otro. Y eso debe darnos esperanzas. Eso debe ayudarnos, aunque cualquiera que sea nuestra situación y por más difícil y más grandes que sean nuestros pecados, el Dios que cumple su palabra está dispuesto a perdonar. El Dios que cumple su palabra está dispuesto a restaurar. El Dios que cumple su palabra está dispuesto a transformar. Así que vamos a orar, hermanos. Nuestro Dios, queremos darte gracias por tu palabra, de verdad. Es tan sorprendente todo lo que tú eres, Señor. Es tan sorprendente cómo tú cambias el curso de la historia para cumplir tus propósitos. Y estamos seguros que de esa misma manera como tú cambias el curso de la historia y como tú cumples tu palabra y tus promesas, así nos vas a transformar a nosotros, Padre, para que seamos hechos conforme a la imagen de tu Hijo. Te pedimos que seamos o que tengamos corazones moldeables por tu palabra, moldeables por tus manos amorosas, Señor, y que podamos ser cada día más parecidos a Cristo, que es nuestro más grande deseo. Que Comunidad Gracia Redentora sea moldeada para darte gloria y honra en donde quiera que nos encontremos, Señor. Que tú seas glorificado en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia,
en medio de tus hijos, en tu familia, Señor, en nuestras familias, con nuestros amigos, en nuestros trabajos, Señor, que tú siempre estés en primer lugar. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.